Hubo un tiempo en que el hombre más sabio cayó de rodillas, no ante el Dios que le dio todo, No ante el trono de su padre, sino ante una estatua de piedra con ojos vacíos. El humo subía lento. Las mujeres sonreían y el cielo guardó silencio. Así lo perdió todo. No por un enemigo, no por una guerra, Sino por las manos suaves de quienes decían amarlo. Todo comenzó con un pecado. El rey David miró desde su terraza. Una mujer se bañaba bajo la luz de la luna, Betsabé, esposa de Urías elitita. David la tomó. Urías murió en batalla por orden del propio rey. Y cuando el profeta Natán confrontó a David con su crimen, el juicio fue devastador. La espada nunca se apartará de tu casa. El primer hijo de David y Betsabé murió 7 días después de nacer. David ayunó, rogó, se arrastró por el suelo implorando misericordia, pero el cielo permaneció en silencio. Meses después, Betsabé volvió a quedar embarazada. Esta vez, el niño vivió. David lo llamó Salomón, paz, pero Dios envió al profeta Natán con otro nombre, Jedidías, amado del Señor. Desde el vientre de su madre, este niño había sido marcado para algo extraordinario. Los años pasaron como el viento sobre el desierto. Salomón creció en las sombras del palacio, observando, aprendiendo, escuchando. Vio las consecuencias del pecado de su padre desplegarse como una tragedia interminable. Amnón, su medio hermano, violó a Tamar. Absalón, hermano de Tamar, esperó 2 años y luego asesinó a Amnón en una fiesta. Huyó al exilio, regresó. Se rebeló contra David, tomó Jerusalén. David tuvo que huir descalzo por el monte de los olivos mientras la ciudad que había conquistado le cerraba las puertas. Absalón murió colgado de un árbol, atravesado por 3 lanzas. David lloró como nunca había llorado. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Salomón absorbió cada lección: el costo del pecado, el precio del poder, la fragilidad de la lealtad humana. Cuando David finalmente envejeció, su cuerpo gastado por décadas de guerra y dolor, Salomón era un joven que había visto más muerte y traición de lo que la mayoría ve en toda una vida. El anciano rey ya no podía mantener el calor en su cuerpo. Sus sirvientes le cubrían con mantas, pero el frío persistía. Trajeron a una joven llamada Abisag, la más hermosa de todo Israel, para que lo cuidara y le diera calor. Pero David ya no era el hombre que había mirado a Betsabé desde la terraza. Su cuerpo se negaba a responder. El guerrero estaba muriendo, y en las sombras del palacio, los ambiciosos comenzaron a moverse. Adonías era el 4.º hijo de David. Absalón había muerto. Amnón había muerto. Kileab había muerto joven sin dejar rastro en la historia. Adonías se miró al espejo y vio a un rey. Era alto, hermoso, carismático. Nunca en su vida su padre lo había reprendido. Nunca le había preguntado por qué haces esto. El silencio de David lo había malcriado hasta la médula. Consiguió carros y jinetes. 50 hombres corrían delante de él cuando atravesaba las calles de Jerusalén. Era un espectáculo diseñado para comunicar un mensaje. El heredero ha llegado. Inclínense ante su futuro rey. Joab,
El general que había ganado las batallas de David se unió a su causa. Abiatar, uno de los dos sumos sacerdotes, también. Pero Sadoc, el otro sacerdote, no fue invitado. Tampoco Benaía, el comandante de la guardia personal del rey, ni el profeta Natán, ni Betsabé. La división era clara. Adonías estaba reuniendo a los descontentos, a los que querían un cambio de guardia. El golpe llegó sin aviso. Adonías organizó un banquete junto a la piedra de Zoelet, cerca de la fuente de Rogel. Invitó a todos sus hermanos. Invitó a los hombres de Judá, los siervos del rey. Sacrificaron ovejas, vacas y animales engordados. El vino fluyó. Las risas llenaron el aire. Y en medio de la celebración, Adonías se proclamó rey. ¡Viva el rey Adonías! Los gritos resonaron por el valle. Pero Natán el profeta no había sobrevivido 40 años en la corte siendo ingenuo. Corrió al aposento de Betsabé. Su rostro estaba pálido. Sus palabras fueron urgentes. Adonías se ha proclamado rey, y nuestro señor David no lo sabe. Ahora ven, te ruego que te dé consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Porque si Adonías consolida su poder, tú y tu hijo serán los primeros en morir. Betsabé sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó las promesas que David le había hecho. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Él se sentará en mi trono. Se levantó, alisó su vestido, caminó hacia la habitación del rey moribundo con la determinación de una leona protegiendo a su cría. David yacía bajo las sábanas. Abisag lo atendía. Betsabé se inclinó ante él. Le recordó su juramento. Le contó lo que Adonías estaba haciendo en ese mismo momento. Mientras hablaba, Natán entró. Confirmó cada palabra. Los ojos de David, nublados por la edad y la enfermedad, se encendieron por última vez. Llamó a Sadoc el sacerdote, llamó a Natán el profeta, llamó a Benaía el comandante. Su voz era débil, pero sus palabras fueron de hierro. Tomen a los siervos de su señor, monten a mi hijo Salomón sobre mi propia mula, llévenlo a Gión, que Sadoc el sacerdote y Natán el profeta lo unjan allí como rey sobre Israel. Toquen la trompeta y digan viva el rey Salomón. Luego suban tras él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar, porque yo lo he escogido para que sea rey sobre Israel y sobre Judá. Benaía respondió con una reverencia, así sea. Como Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono mayor que el trono de mi señor el rey David. La procesión se movió rápido. La mula real, el animal que solo el rey podía montar, llevaba a Salomón por las calles de Jerusalén. La gente se apartaba, confundida. Llegaron a Gión. Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo. Lo derramó sobre la cabeza del joven. El aceite corrió por su frente, por sus mejillas, por su barba incipiente. La trompeta sonó, un sonido que rasgó el silencio de la tarde. ¡Viva el rey Salomón! El grito comenzó con unos pocos y se extendió como olas en un estanque. ¡Viva el rey Salomón! La gente tocaba flautas, bailaban. La tierra parecía partirse con el estruendo de su alegría. En la fuente de Rogel, Adonías y sus invitados escucharon el ruido. El general Joab se puso de pie. Su mano fue instintivamente a su espada. ¿Qué significa ese alboroto en la ciudad? Antes de que nadie pudiera responder, un hombre llegó corriendo. Era Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Su rostro contaba la historia antes de que abriera la boca. Nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Sadoc lo ha ungido en Gión. Han subido de allí gozosos y la ciudad está llena de alboroto. Este es el ruido que habéis oído. El rey Salomón se ha sentado en el trono del reino. El banquete se congeló. Los invitados se miraron unos a otros. El vino de pronto sabía a vinagre. Uno a uno comenzaron a levantarse, a retroceder, a huir. Cada hombre buscó su propia salvación. Adonías se quedó solo. El miedo le heló la sangre. Corrió al tabernáculo. Se aferró a los cuernos del altar con todas sus fuerzas. Los cuernos del altar eran lugar de refugio.
Nadie podía ser ejecutado mientras los sostuviera. Al menos esa era la tradición. Adonías rogó por su vida. Salomón escuchó la noticia con calma. Envió un mensaje. Si Adonías demuestra ser hombre digno, ni un cabello suyo caerá a tierra. Pero si se halla maldad en él, morirá. Adonías fue traído ante él. Se postró rostro en tierra. Salomón pronunció una sola palabra. Vete a tu casa. No hubo abrazo. No hubo reconciliación. Solo una advertencia silenciosa. Te estoy observando. David llamó a Salomón a su lecho de muerte. El anciano rey apenas podía hablar, pero cada palabra estaba cargada de décadas de experiencia. Yo voy por el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los estatutos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Le habló de Joab, de la sangre que había derramado en tiempo de paz, de Simei, que lo había maldecido cuando huía de Absalón, de lealtades que debían ser recompensadas y traiciones que no podían quedar impunes. Días después, David el pastor, el poeta, el guerrero, el pecador, el hombre conforme al corazón de Dios, cerró los ojos para siempre. Había reinado 40 años, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad que llevaba su nombre. Y Salomón, con apenas 20 años, se encontró solo en el trono más peligroso del mundo. El poder no perdona la debilidad. Adonías, en lugar de agradecer su vida perdonada, cometió un error fatal. Fue a ver a Betsabé con una petición aparentemente inocente. Solo quiero una cosa, una pequeña cosa, que me des a Abisag la sunamita por esposa. Betsabé no vio la trampa. Abisag había sido la cuidadora de David en sus últimos días, prácticamente su concubina, aunque el rey nunca la había tocado. Pedir a la mujer del rey anterior era, en el lenguaje de la corte, reclamar derecho al trono. Era un movimiento político disfrazado de romance. Betsabé fue ante su hijo. Salomón se levantó para recibirla. Le hizo poner un trono a su derecha. «Una pequeña petición tengo que hacerte», dijo ella. «No me la niegues». El rey respondió con afecto. «Pide, madre mía, que no te la negaré». Ella transmitió la solicitud de Adonías. El rostro de Salomón cambió. Sus ojos se endurecieron como piedra. «¿Por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? Pídele también el reino, porque él es mi hermano mayor». «Sí, pídelo para él, para Abiatar el sacerdote, y para Joab, hijo de Sarbia». Se volvió hacia sus guardias. «Viva Jehová, que Adonías ha hablado esta palabra contra su propia vida. Jehová vive, el que me ha confirmado y puesto sobre el trono de David mi padre. Adonías morirá hoy». Benaía recibió la orden. Antes de que el sol se pusiera, Adonías yacía muerto. Abiatar el sacerdote fue desterrado a sus tierras en Anatot. Había cargado el arca junto a David durante años de exilio. Por esa historia compartida, Salomón le perdonó la vida, pero nunca más volvería a servir como sacerdote. Joab supo que era el siguiente. Corrió al tabernáculo. Se aferró a los cuernos del altar. «No saldré de aquí. Aquí moriré». Benaía dudó. Informó al rey. Salomón fue implacable. «Haz como él ha dicho. Mátalo allí y entiérralo. Así quitarás la sangre inocente que Joab derramó». El general que había ganado las batallas de David cayó junto al altar, su sangre manchando el lugar sagrado. Simei recibió una advertencia específica. «Edifícate una casa en Jerusalén y quédate aquí. No salgas a ningún lugar. El día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, ten por cierto que morirás. Tu sangre será sobre tu cabeza». Simei aceptó. Vivió en paz durante 3 años, pero entonces 2 de sus esclavos huyeron a Gat. Simei ensilló su asno y fue a buscarlos. Se olvidó de la advertencia, o pensó que el tiempo la había borrado. Cuando regresó, Salomón lo supo. «¿Por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que te impuse? Tú sabes todo el mal que tu corazón conoce, que hiciste a mi padre David. Jehová ha vuelto tu maldad sobre tu cabeza». Benaía ejecutó la sentencia.
El reino estaba asegurado en la mano de Salomón. Y entonces sucedió algo que transformaría al joven rey para siempre. Fue a Gabaón a ofrecer sacrificios. Era el lugar alto más importante, donde estaba el tabernáculo de reunión que Moisés había hecho en el desierto. 1000 holocaustos ardieron sobre el altar. El humo subía en columnas hacia el cielo nocturno. El olor de la carne quemada llenaba el aire. Salomón se quedó dormido en ese lugar sagrado. Y Dios se le apareció en un sueño. No como fuego consumidor, no como terremoto o tormenta, sino como una voz que llenaba todo el espacio entre las estrellas. Pídeme lo que quieras que yo te dé. El joven rey pudo haber pedido cualquier cosa, riquezas que sobrepasaran las de cualquier monarca, la muerte de todos sus enemigos, una vida tan larga que viera a sus nietos gobernar. Pero Salomón no pidió nada de eso. Sus palabras fueron las de alguien que conocía sus propios límites. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta gran misericordia, que le diste hijo que se sentara en su trono. Ahora, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre. Yo soy un muchacho pequeño. No sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que no se puede contar. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? La petición agradó a Dios. No pediste riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste larga vida, pediste discernimiento para juzgar. He aquí, hago conforme a tus palabras. Te doy un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te doy lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Salomón despertó. El sol de la mañana entraba por las cortinas del santuario. Su corazón latía diferente. Algo había cambiado dentro de él. Regresó a Jerusalén. Se paró delante del arca del pacto. Ofreció más sacrificios e hizo un banquete para todos sus siervos. La noticia de su sueño se extendió por todo el reino. Pero no fue hasta el caso de las 2 madres que todo Israel comprendió lo que había sucedido en Gabaón. 2 mujeres llegaron ante el trono. Ambas eran prostitutas. Ambas vivían en la misma casa. Ambas habían dado a luz con días de diferencia. Una noche, el hijo de una de ellas murió. La madre del niño muerto se levantó en silencio. Tomó al niño vivo del regazo de la otra mientras dormía. Colocó el cadáver en su lugar. Al amanecer, el llanto de la madre engañada rasgó el silencio. Descubrió el intercambio. Comenzó la disputa. Las 2 mujeres gritaban ante el rey: «El niño vivo es mi hijo. No, el vivo es mío, el muerto es el tuyo». Los cortesanos observaban incómodos. No había testigos. No había forma de probar quién decía la verdad. 2 palabras contra 2 palabras. 2 madres reclamando al mismo bebé. Salomón escuchó en silencio durante largos minutos. Luego habló con una calma que heló la sangre de todos los presentes. «Traigan una espada». El silencio cayó sobre la sala del trono. Los guardias obedecieron. Una espada brilló bajo la luz que entraba por las ventanas. «Dividid por medio al niño vivo», ordenó el rey. «Dad la mitad a una y la otra mitad a la otra». Una de las mujeres asintió con la cabeza. Su rostro no mostraba emoción. «Ni para mí ni para ti. Divididlo». La otra mujer cayó de rodillas. Sus lágrimas corrían por sus mejillas. Su voz se quebró. «Oh Señor mío, dad a ella el niño vivo. No lo matéis. Prefiero perderlo que verlo morir». Salomón levantó la mano. La espada se detuvo en el aire. «Dad a esta mujer el niño vivo y no lo matéis. Ella es la verdadera madre». Todo Israel escuchó la sentencia y temieron al rey.
porque vieron que había en él sabiduría divina para hacer justicia. Los años de gloria habían comenzado. Salomón organizó su reino con una eficiencia que el mundo antiguo nunca había visto. 12 gobernadores administraban 12 distritos. Cada uno proveía alimentos para el palacio durante un mes al año. 30 bueyes engordados, 100 ovejas, ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Cada día. La corte del rey era un espectáculo de abundancia. Judá e Israel se multiplicaron como la arena junto al mar. Comían, bebían, se alegraban. Salomón dominaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Todos los reyes le traían presentes y le servían todos los días de su vida. La paz reinaba en todas las fronteras. Cada hombre bajo su vid y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó a toda la sabiduría de los orientales y a toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que todos los hombres. Pronunció 3000 proverbios, compuso 1005 canciones, habló de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Habló de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces. Venían de todos los pueblos a escuchar su sabiduría. Venían de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Y entonces llegó el momento de cumplir el sueño de su padre. David había querido construir un templo para Dios. Había acumulado materiales durante años: oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas. Pero Dios le había dicho que no podía ser él quien lo construyera. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, pero te nacerá un hijo que será varón de paz. Él edificará casa a mi nombre. Salomón envió mensajeros a Hiram, rey de Tiro. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon. Pero ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni mal que temer. Yo he decidido edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Manda pues que corten para mí cedros del Líbano. Hiram se regocijó. Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Envió la mejor madera del Líbano, troncos de cedro y ciprés. Los hombres de Tiro los cortaban en las montañas, los arrastraban hasta el mar, los ataban en balsas. Las balsas flotaban por la costa hasta llegar a Israel. A cambio, Salomón enviaba trigo y aceite de oliva, 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro cada año. La construcción comenzó en el 4º año del reinado de Salomón. En el mes de Sif, el segundo mes del calendario hebreo, 30,000 trabajadores fueron reclutados de todo Israel. 10,000 iban al Líbano cada mes y pasaban 2 meses en casa. 80,000 cortaban piedra en las canteras de las montañas. 70,000 la transportaban. 3,300 capataces supervisaban la obra. Era el proyecto de construcción más ambicioso que el mundo había visto. Pero había algo extraordinario en el sitio del templo. No se escuchaba ningún sonido, ni martillo, ni hacha, ni ninguna herramienta de hierro. Todas las piedras eran cortadas y talladas en la cantera. Llegaban al monte Moria listas para ser colocadas en su lugar exacto. El silencio era sagrado. Era como si manos invisibles estuvieran construyendo la casa de Dios. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanilla. Aquí cada narrativa es un viaje a través de las páginas sagradas. Y lo que viene a continuación en la historia de Salomón va a destrozar tu corazón y luego reconstruirlo de una manera que nunca esperaste. 7 años. 7 años de trabajo incesante. Y finalmente el templo estuvo terminado. Era una estructura que desafiaba la imaginación. 60 codos de largo, 20 codos de ancho, 30 codos de alto. El vestíbulo frontal tenía 20 codos de ancho y 10 de profundo. Las paredes interiores estaban completamente cubiertas de cedro. No se veía una sola piedra. Tallados de calabazas y flores abiertas decoraban cada superficie. Y sobre todo ello, oro. Oro cubriendo las paredes.
oro cubriendo el piso, oro cubriendo el techo. El lugar santísimo era un cubo perfecto, 20 codos en cada dirección. Dentro de él, 2 querubines de madera de olivo se alzaban majestuosos. Cada uno medía 10 codos de alto. Sus alas extendidas medían 5 codos cada una. Las alas interiores se tocaban en el centro de la habitación. Las alas exteriores tocaban las paredes, y bajo esas alas descansaría el arca del pacto, el trono terrenal del Dios invisible. El día de la dedicación llegó. Todo Israel se congregó en Jerusalén. Era el mes séptimo, el mes de Etanim, durante la fiesta de los tabernáculos. Los ancianos de Israel vinieron, los jefes de las tribus, los cabezas de las familias. Miles y miles de personas llenaban las calles y las plazas. Los sacerdotes levantaron el arca del pacto, la misma arca que había cruzado el Jordán, la misma que había derribado los muros de Jericó, la misma que había ido delante de Israel en todas sus batallas. La llevaron en procesión desde la ciudad de David, subiendo la colina hacia el templo. Los levitas tocaban instrumentos, el pueblo cantaba. Los sacrificios eran tantos que no podían contarse. Ovejas y bueyes sin número alfombraban el camino con su sangre. Los sacerdotes entraron en el lugar santísimo. Colocaron el arca bajo las alas de los querubines. Dentro del arca no había nada excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb. Las tablas del pacto, los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Los sacerdotes salieron, y entonces sucedió. Una nube llenó la casa de Jehová. Los sacerdotes no podían permanecer para ministrar a causa de la nube. La gloria de Jehová había llenado la casa, la misma gloria que había descendido sobre el tabernáculo en el desierto, la misma presencia que había guiado a Israel como columna de nube de día y columna de fuego de noche. Dios mismo había venido a habitar entre su pueblo. Salomón se volvió hacia la congregación. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre y con su mano lo ha cumplido. Luego se arrodilló, extendió sus manos hacia el cielo y oró una de las oraciones más hermosas jamás registradas. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Pero en verdad habitará Dios sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdona. Oró por el pueblo cuando pecara contra su prójimo. Oró por las derrotas que vendrían cuando pecaran contra Dios. Oró por las sequías y las plagas y las enfermedades. Oró por el extranjero que vendría de tierra lejana, atraído por la fama del nombre de Jehová. Escucha tú en los cielos y haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Cuando Salomón terminó de orar, fuego descendió del cielo, consumió el holocausto y los sacrificios. La gloria de Jehová llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Todo el pueblo se postró sobre sus rostros en el pavimento. Adoraron, alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. La celebración duró 14 días, 7 días de fiesta, 7 días más de dedicación solemne. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas fueron sacrificados. Y cuando todo terminó, el 8º día, Salomón despidió al pueblo. Volvieron a sus casas gozosos y alegres de corazón, por todo el bien que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Dios se apareció a Salomón por segunda vez. Como le había aparecido en Gabaón, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado,
y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos, y los adoráis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de mi presencia. E Israel será por proverbio y burla a todos los pueblos. 2 apariciones, 2 promesas, 2 advertencias. Dios no podía haber sido más claro. La fama de Salomón se extendió hasta los confines del mundo conocido. Desde las arenas de Arabia hasta las costas del Mediterráneo, los mercaderes contaban historias de su riqueza. Los filósofos debatían su sabiduría. Los reyes envidiaban su gloria. Y entonces, una reina decidió ver con sus propios ojos si los rumores eran ciertos. La reina de Saba viajó desde el sur de Arabia, más de 1500 kilómetros a través de desiertos y montañas. Su caravana era interminable. Camellos cargados de especias, cofres repletos de oro, piedras preciosas que brillaban bajo el sol del mediodía. Llegó a Jerusalén con preguntas difíciles, enigmas que habían confundido a los sabios de su tierra, acertijos filosóficos, dilemas morales, problemas que nadie había podido resolver. Salomón respondió a cada uno, sin vacilar, sin consultar consejeros, sin pedir tiempo para pensar. Las respuestas fluían de él como agua de un manantial. La reina observó todo: la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, los uniformes de sus sirvientes, los holocaustos que ofrecía en el templo, y se quedó sin aliento. Es verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Le dio 120 talentos de oro, especias en cantidades que nunca antes ni después llegarían a Israel, piedras preciosas sin igual. Salomón, por su parte, le dio todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que le dio conforme a su generosidad real. La reina regresó a su tierra transformada por lo que había visto. El oro seguía llegando, 666 talentos cada año, sin contar los impuestos de los mercaderes, sin contar los tributos de los reyes de Arabia. La plata se volvió tan común en Jerusalén como las piedras del camino. El cedro era tan abundante como los sicómoros del valle. Salomón construyó una flota de barcos que navegaban hasta Ofir y Tarsis. Regresaban cargados de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Hizo un trono de marfil cubierto de oro puro. El respaldo era redondo por detrás. Tenía brazos a cada lado. 2 leones estaban junto a los brazos. 12 leones más estaban puestos sobre las 6 gradas, 6 a cada lado. No se había hecho nada semejante en ningún reino. Todos los vasos de beber del rey eran de oro. Toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había nada de plata. En los días de Salomón, la plata no tenía valor. Y entonces comenzó la caída. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. La Biblia es directa, no oculta nada. Además de la hija de Faraón, amó a moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no se unieran a ellas ni ellas a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a ellas con amor. 700 mujeres que eran princesas, 300 concubinas, 1000 mujeres de naciones paganas rodeando al hombre más sabio del mundo. Y sus mujeres inclinaron su corazón. Nadie sabe cuándo comenzó exactamente. Tal vez fue una petición inocente. Mi amor, déjame construir un pequeño altar para el Dios de mi pueblo, solo para recordar mi tierra natal, solo para orar de la manera en que me enseñaron cuando era niña.
Salomón, en su sabiduría, debió haber dicho no. Pero la sabiduría sin obediencia es solo conocimiento estéril. Primero toleró, luego participó, después construyó. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, la diosa de la fertilidad cuyos rituales incluían prostitución sagrada en los bosques. Siguió a Milcom, el ídolo abominable de los amonitas, y entonces construyó algo que debió haber sido impensable. En el monte que está frente a Jerusalén, frente al templo donde la gloria de Dios había descendido, edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y otro a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, Moloc, el devorador de niños. Su estatua de bronce tenía brazos extendidos sobre un horno ardiente. Los adoradores colocaban a sus hijos recién nacidos en esas manos de metal. Los tambores sonaban para ahogar los gritos mientras las llamas consumían la carne inocente. Y el hombre que había construido el templo de Jehová ahora construía altares para este horror. El humo de los sacrificios subía desde el monte. Las mujeres de Salomón quemaban incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses, y el rey que había pedido sabiduría inclinaba su cabeza ante estatuas que no podían ver ni oír. Jehová se enojó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos, pero él no guardó lo que Jehová le mandó. La sentencia llegó como un trueno en noche clara. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. De la mano de tu hijo lo romperé, aunque no romperé todo el reino. Daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Dios levantó adversarios. Hadad el edomita, que había sobrevivido la masacre de su pueblo cuando era niño, regresó de Egipto con sed de venganza. Rezón, hijo de Eliada, estableció un reino hostil en Damasco, y desde dentro del propio reino surgió la amenaza más grande. Jeroboam, hijo de Nabat, era un hombre valiente y capaz. Salomón lo había notado y le había puesto sobre todo el trabajo de la casa de José. Un día, mientras caminaba solo por los campos fuera de Jerusalén, un hombre lo interceptó. Era Ahías, el profeta de Silo. Llevaba un manto nuevo. Sin decir palabra, Ahías se quitó el manto y lo rasgó en 12 pedazos. Toma para ti 10 pedazos, así dice Jehová Dios de Israel. Yo voy a rasgar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. No han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos ni mis decretos, como hizo David. Jeroboam miró los 10 pedazos de tela en sus manos. El profeta continuó: si escuchares todo lo que te mando, y anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré Israel. La noticia llegó a oídos de Salomón. El rey sabio se convirtió en un tirano paranoico. Procuró matar a Jeroboam. El hombre que había perdonado a Adonías ahora cazaba a su propio siervo. Jeroboam huyó a Egipto. El faraón Sisac le dio refugio, y allí esperó. Los años finales de Salomón están cubiertos de silencio. No hay más proverbios brillantes, no hay más juicios memorables, no hay más visitas de reinas asombradas. Solo un anciano rodeado de mujeres extranjeras, en un palacio lleno de ídolos, gobernando un reino que se desmoronaba. Algunos creen que el libro de Eclesiastés fue escrito en estos años oscuros. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Las palabras de un hombre que había tenido todo y había perdido lo único que importaba.
Salomón reinó 40 años sobre Israel. 4 décadas de gloria y vergüenza entrelazadas. Cuando la muerte llegó, lo encontró lejos del Dios que lo había amado. Fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam tomó el trono. Y exactamente como Dios había profetizado, el reino se partió en 2. Jeroboam regresó de Egipto. 10 tribus lo siguieron. Solo Judá y Benjamín permanecieron con la casa de David. El faraón Sisac invadió Jerusalén apenas 5 años después de la muerte de Salomón. Se llevó los tesoros del templo y del palacio. Los escudos de oro fueron reemplazados por escudos de bronce. El esplendor se desvaneció como niebla bajo el sol de la mañana. Silencio. Así termina la historia del hombre más sabio que jamás vivió. No con trompetas de victoria, no con celebraciones de gloria, sino con el sonido hueco de un reino dividido, con el llanto de un pueblo traicionado, con altares paganos humeando a la vista del templo de Dios. Esta no es solo la historia de un rey antiguo, es un espejo, es una advertencia, es un llamado que resuena a través de los siglos. Dios se apareció a Salomón 2 veces, le dio todo lo que pidió y más. Le advirtió con claridad absoluta de las consecuencias de la desobediencia, y aún así no fue suficiente para que permaneciera fiel. No es el conocimiento lo que salva, es la rendición diaria, es decir,